¿Estamos sobre el texto? La Biblia dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nuevamente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual nuestra alma clama: Abba, Padre. Dios que sustenta. Amén. Seguimos. El Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo da testimonio a mi vida, al Espíritu que está en mí, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de las bendiciones de Dios y coherederos con Cristo. Así es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Mis hermanos, a la vida llegamos fundamentalmente a una cosa. ¿Alguien se acuerda que viniste a este mundo? A tener un encuentro real, genuino, con el autor de la salvación. En esta vida estamos de paso. No se amaña las dinámicas de este mundo, porque este mundo, si Cristo no ha venido, va a seguir aún sin nosotros. La Biblia dice que en un tiempo la gente va a emprender caminos, como dice por allá Joel 3:14, que hay muchos pueblos en el valle de la decisión, tomando decisiones, tratando de hacer, tratando de construir, casándose, dándose en casamiento, dice la Biblia, viviendo experiencias, porque lo último de hace muchos años ahora ya no existe. Y al final de la vida, cuando estemos cara a cara ante la eternidad, nos podemos llevar la sorpresa de que, aún siendo hijos de Dios, pudimos haber vivido vida de vanidad, que no vivimos una vida realmente fructífera, en paz, de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, sino una vida en la rebelión de nuestro corazón, porque siendo hijos podemos estar haciendo lo que nosotros queremos. Y es una desgracia vivir en nuestros propios planes. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener que estar buscando, como dirían los psicólogos, el efecto placebo para sentir paz. O sea, engañándonos a nosotros mismos, como dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, que hay quienes comen el pan y beben el agua para entretener la vida. Y no nos mandaron a ilusionarnos a nosotros mismos, porque a veces nos ilusionamos con la última tecnología, con el amor, con los sentimientos, con los modelos sociales que nos inventan de lo que es perfecto. Y yo comienzo a perseguir una vida ideal, y esa vida ideal, déjenme decirle, que en este mundo no está. La vida que completamente nos llena de paz es la vida en el Espíritu. Es la vida siendo amigos de Dios, siendo portadores de la salvación en Cristo y siendo santificados, guiados, conducidos por el Espíritu Santo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a ser presa del temor si tengo activado el cargamento que Dios ha colocado en mí a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, si dejo que el Espíritu Santo me guíe, aún en el valle de la sombra de muerte, aún en circunstancias que puede que no sean propicias para la misma vida, Dios me puede sostener aún en medio de mis desiertos, aún en medio de las noches oscuras del alma, aún contra la torpeza de mi corazón. Dios puede dar sosiego a mi alma. Dios puede llenarnos de paz, porque mire, la Biblia dice que al final de los tiempos los pueblos andarán de nación en nación buscando la paz y no la hallarán. Y cuando un día digan paz y seguridad, ¿alguien se acuerda de este texto, Leo? Herman, cuando el pueblo diga paz y seguridad, vendrá sobre las personas
destrucción repentina. ¿Por qué? Porque estoy buscando una seguridad en mí. Por ejemplo, hay gente que dice, cuando yo me gradúe, ahí sí voy a ser el don de la casa. Y entonces cuando ya están en el 9º semestre, comienzan a decirle al cucho que no sirve para nada, al papá o a la mamá. Y resulta que el día que le entregan el título, ¿cuánto dura la emoción? Y al otro día es un desempleado más. ¿Y qué pasó con el anhelo de mi alma? Yo, el día que yo me case, voy a ser feliz. Hermano, usted sabe que los judíos celebraban las bodas con un propósito en el futuro, porque celebraban más los 50 años que el primer año. Porque el día que yo me case, ¿cuántos horas, minutos, segundos, días llevo cumpliendo el desafío? Ninguna, estoy en 0 más unas horas. Pero su papá y su mamá llevan 50 años. ¿Hay que celebrarlo? Sí, porque es que yo tenga el super título de ingeniero, de médico, de lo que sea, no implica que haya recorrido el camino. Pero cuando se llega al ocaso del tiempo, que Dios me llame a cuentas y me diga, ¿qué has hecho con la mujer que te di, con los hijos que te di, con el ministerio que te di? Y yo diga, Señor, aquí está lo que es tuyo. Me va a decir, buen siervo fiel, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Un día, los que somos casados nos van a entregar, Señor, gracias por este Señor que me diste o por esta señora que me diste. Y ese día vamos a estar cara a cara, no solamente con nuestro amado, nuestra amada, sino el Señor va a decir, ¿qué hiciste con el hombre, con la mujer que te di? Un día, cuando te estén persiguiendo los acreedores, el Señor va a decir, ¿qué hiciste con la empresa que te di? Aún con este cuerpo. Señor, ayúdeme a bajar de peso, Padre, para verme estilizada. Cierre la bocota. Lógica. ¿Sí me van a entender? Porque un día te va a decir, ¿qué hiciste con el cuerpo que te di? ¿Qué hiciste con las finanzas que te di? Porque yo estoy tratando de alcanzar en mí para tener paz. Miren, hermanos, solamente hay paz en Dios. La Biblia dice, no hay paz para el impío, no hay paz. Y el impío no es alguien que no conozca del Señor. El impío es alguien que conoce del Señor, pero hace su voluntad, su propia voluntad, no la voluntad de Dios. ¿Cuál es la fórmula para el dolor? Hacer la voluntad del hombre por encima de la voluntad de Dios. Pastor, pero yo tengo muchas capacidades, yo tengo muchos talentos, hermano. La fórmula del dolor es dejar de lado la voluntad de Dios. La fórmula de la completa paz que sobrepasa todo entendimiento es hacer la voluntad de Dios. Una persona que rinde su vida, sus talentos, sus capacidades a Dios, hermano, no hay quien le quite la paz porque está ocupado en hacer la voluntad de Dios. Y aunque ande por valles de sombra de muerte, Dios lo va a guardar. Aunque pase por momentos difíciles, Dios lo va a guardar, porque Dios se ocupa de cumplir su propósito en nosotros, no de cumplir nuestros propósitos en Él. Señor, ayúdame. No. ¿Cuál es tu propósito para mí, para mi casa, para mi familia, para la iglesia, para todo? O sea, Dios se encarga de cumplir sus propósitos en nosotros. Ahora, vamos al texto. En Romanos 8:14 hay algo. Voy a leerlo nuevamente todos juntos. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ayúdenme, mi estimada, mi amada. Juan 1:12, ¿qué dice mi esposa? Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios. Los que reciben a Cristo son hechos hijos de Dios. Y nos dan una herencia incorruptible. Las arras de la salvación, ¿cuáles son? Efesios 1, 13, 14 dice, cuando creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras
de nuestra herencia futura. O sea que el Espíritu Santo vino a habitar en nuestros corazones, en los corazones de los hijos de Dios. O sea que todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Sí, pero en mí, ¿por qué no se manifiesta? ¿O por qué no me guía? ¿Por qué no me corrige? ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo, siendo cristiano puedes estar contristando al Espíritu de Dios. Y dice, no lo contristen, no lo amarren. Entonces acá en Romanos 8:14 aparece algo que se llama un imperativo categórico. No se vaya usted a esforzar en aprender el término, pero ¿qué es un imperativo categórico? Dice Romanos 8:14, porque los que son guiados del Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué un imperativo categórico es esto? Que Dios dice una verdad que es absoluta y no se puede cambiar. En el principio los hizo Dios, ayúdenme con el texto, varón y hembra los hizo, los creó. Es un imperativo categórico, yo lo puedo cambiar, pero si la fresa se siente piña, ¿puede decir que es piña? No, ¿Sí? ¿Es fresa o es piña? es fresa. Si la Biblia dice que los hizo varón y hembra, podrán pasar miles de años, Han pasado. pero es un imperativo categórico que es invariable. Como Dios estableció que hasta el final de los tiempos la iglesia iba a permanecer unida, hermanos. Las puertas del infierno no podrán contra la iglesia. Así los pastores sean torpes, así se unan a la política, así seamos perseguidos por alguna inquisición de algún tipo. Pase lo que pase, hay un imperativo incambiable, esto se llama un axioma incambiable, que es que no podrán contra el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No podrán. Amén. Hay un imperativo categórico cuando dice los que son hijos de Dios. Ayúdenme en Romanos 8:14. Si son guiados, Por el Espíritu de Dios. ¿eres hijo? Amén. ¿Eres hijo? Amén. Vas a ser guiado por el Espíritu de Dios, punto. No, pastor, pero si yo me escondo donde nadie sepa que yo soy cristiano y allí me hago el cristiano de la secreta, ¿qué pasaría allí? ¿El Espíritu de Dios no lo va a conseguir allí? David dijo, si me remontare como el águila, las nubes, allí estás tú. Si me escondiere debajo de las piedras, allí estás tú. Si debajo del mar, de allí me alcanzará tu mano. Ayúdenme con el resto del texto. ¿Dónde huiré, Señor, de tu presencia? Es que está escondiendo usted de un cargamento que lleva dentro. O sea, te está escondiendo de algo que lo ocupa, que lo llena. Somos llenos del Espíritu Santo cuando creímos. Ahora me voy a esconder del cargamento que llevo adentro. No puedo huir de la presencia de Dios, Él me va a guiar. Pastor, pero aún me puede estar guiando el Espíritu de Dios en medio de mis rebeliones, de mi rebeldía, de haberme apartado de Dios, de estar incluso blasfemando, de estar haciendo contrapeso a la obra de Dios. Sí, porque no quedará su obra inconclusa en nosotros, no quedará su obra inconclusa en nosotros, nos va a buscar, nos va a seducir, discúlpeme el término, nos va a estremecer, a meternos por el ojo de la aguja por circunstancias que nosotros clamemos al cielo y digamos, Señor, tú me has seducido y tú tienes la razón y tú tienes el control y Señor, solamente puedo ser próspero cuando te busco, solamente puedo prosperar, avanzar, ser lleno de esa paz y esa libertad cuando estoy en comunión con aquel que me guía, el Espíritu Santo. Hermano, esto es uno de los puntos angulares de la vida del cristiano, porque yo puedo estar resistiendo la obra del Espíritu Santo en mí.
Él me está guiando a toda verdad, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, a lugares amplios y espaciosos, a lugares de delicados pastos, a protección especial, a propósitos especiales. Los propósitos especiales están conectados con el cielo. Cuando Dios decide obrar en alguien, hermano, las cosas comienzan a darse. ¿Por qué? Porque es como si el Espíritu intercediese delante de la presencia de Dios, hermano, para que las cosas se den, para cumplir la voluntad de Dios. Pero yo puedo estar siendo resistido por el plan de Dios, y ninguno ha vencido a Dios. Jamás. Y entonces claudicamos en el intento de vivir nuestra vida, y yo puedo decir: a mí, ¿por qué me pasa esto? ¿Yo por qué estoy sufriendo esto? Mire, hay cristianos que están a punto de un abismo, y el Espíritu Santo le ha dicho: por ahí no es, con esa persona no es, en ese negocio no es, en esa iglesia no es, como usted ha determinado hacer no es. Y están a punto del abismo, y como si Dios borrase el espíritu de redarguye internamente, pero en la necesidad de su corazón quieren saberse más sabios que Dios. Mis hermanos, es vergonzoso que como cristianos a veces resistimos la sabiduría eterna de Dios que está en el Espíritu Santo. A veces reprochamos lo que Dios ya determinó para nuestra vida, y nos gastamos viviendo nuestros propios planes. Y lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto fue esto: que como no tuvieron en cuenta a Dios, se desgastaron hasta que la vida se les fue en el desierto, haciendo de caprichos a un señor llamado Moisés. Yo no sé cuál es su Moisés. Si usted hace caprichos a su papá, a su mamá, a su novia, a su novio, al mundo, porque no es como yo digo, entonces le hago capricho. Y se desgastaron haciendo de capricho a Moisés. Moisés pereció un día, pero Dios siguió firme. Y si ustedes no quisieron, la nueva generación de ustedes pasará al otro lado, pero Dios cumplirá su propósito en nosotros. Mis hermanos, lo que está hablando el capítulo 8 de Romanos es que los que son hijos de Dios tienen la necesidad de colocarse disponible a la guía del Espíritu Santo, porque querramos o no, nos va a guiar. De que nos guía, nos guía. No sé, Chequina, si tenemos un cuadro que se llama Funciones y Operaciones del Espíritu Santo. Funciones y operaciones del Espíritu Santo. Esto tiene que ver con todo lo que estamos estudiando. Dios, ¿tenemos una imagen antes de esta? Que vimos la otra vez. Dios nos dio talento, dones, ministerios, recursos, oportunidades. Dios nos permite lo que necesita para cumplir su propósito en nosotros. Nadie se podrá presentar ante Dios y decirle: es que Dios, a mí nunca nadie me dio oportunidad, es que yo no tengo capacidad, es que yo no tengo tiempo, es que yo estaba ocupado, es que yo soy tan pobre que no puedo ir a la iglesia, es que estoy tan enfermo que no puedo hablar de nadie. Esas son excusas que un día se quedarán en el desierto. Pero Dios, ¿verdad? Él va a decir: ¿qué hiciste con la bendición que te di? En lugar de ser de bendición, se te convirtió en maldición y te alejó del lugar de adoración. Mire, tenemos esto, ya hay unos señores que están llevando a otro en una camisa, parece. Habla de propósito. Mire que todos tenemos dones, talentos, ministerios, tiempo, y como dice el libro de Eclesiastés, a todo mundo le acontece tiempo y ocasión. Nadie puede llegar a la presencia del Señor a decir: yo fui tan pobre que nunca tuve tiempo, a mí nunca nadie me habló del Evangelio, yo nunca tuve la oportunidad de servir, yo nunca tuve la oportunidad de obedecer. No, a todo mundo se le aparece tiempo y ocasión, lo que llaman las oportunidades en Dios. Hermanos, miren, no hay nada más costoso en Dios que una oportunidad perdida. Una oportunidad perdida tiene un costo terrible, 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 terrible. Oportunidades para arrepentirse hay muchas.
oportunidades para hacer las cosas bien, oportunidades para el perdón, oportunidades para la adoración, para el servicio, para aprovechar la bendición. Cuando llega la bendición y se me convierte en maldición o me separa de Dios o me lleva a que mi corazón se engorde, hermano, mire, cuando viene el costo de perder la oportunidad, puedo quedar postrado años. Todos tenemos dones, talentos, capacidades, hermano, para hacer el propósito de Dios en el cual somos hermosos, florecemos, sentimos su ayuda, su compañía, el impulso del Espíritu, esa fuerza que en el Antiguo Testamento se llama Coac, el poder de hacer, la fuerza Coac, que no necesito esforzarme mucho y Dios hace que las cosas sucedan, aparezcan, que como si Dios estuviese en el asunto. Todos tenemos con qué cumplir el propósito. Todos venimos equipados. Pero mire qué puede pasar con nuestras capacidades. Por favor, vamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos una imagen, no os quiero confundir en esto. Esto, como dirían los ingenieros, es un diagrama directamente proporcional. ¿Qué es directamente proporcional? Que entre más busco a Dios, más alcanzo la bendición de Dios, más hallo de Dios. La Biblia dice, me halla el que temprano me busca. O sea, Él se deja alcanzar de los que le buscan. Eso es directamente proporcional. Entre más me consagro a Dios, más conozco de Dios. Entre más obedezco a Dios, mayor va a ser la bendición en Dios. Mire, está la voluntad humana y la capacidad que Dios colocó en nosotros. Pero aquí en este punto es el punto cero, donde la persona no ha nacido, porque alguien puede decirle alguna vez al Señor, yo nunca tuve una oportunidad en cualquier cosa. Hay gente que dice, a mí nadie me ayuda. Él no tuvo un papá que lo cubrió, una mamá que lo sustentó, o sea que Dios ha sido fiel. Mis hermanos, las mismas 24 horas que tienen personas que han hecho mucho, son las mismas 24 horas que tiene usted y que tengo yo. A mí me asombra que hay gente con unas capacidades inferiores a muchas personas muy talentosas y pueden llegar más alto, más lejos en Dios, que gente que está llena de unas capacidades para predicar, para enseñar, para lo que sea, para la música, para ministrar, pero se quedan en la mitad del camino y son gastados por el desierto, porque no es del que más corre la carrera, no es del que más se esfuerza, es de aquel que puede conseguir ese propósito en Dios. El Espíritu Santo provee las capacidades para el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Cuando yo consigo alinear mi propósito de vida con el propósito de Dios, ahí viene el verdadero avance. Pero cuando yo tengo las capacidades de Dios en la voluntad mía, tengo un propósito en despropósito con el de Dios. ¿Me llevan la intención, la idea? Y ahí es donde sale el conflicto. Mire, hermanos, aunque ande en valle de sombra de muerte, Dios me puede enseñar en el valle de la sombra de muerte quién es Dios y quién soy yo. En medio del conflicto, en medio de estar al borde del divorcio, de la quiebra, de la desobediencia, Dios prueba mi corazón para revelarse como Dios, quién es Dios, y entender que yo necesito dependencia de Dios. Ahora, aquí es cero, nadie está en cero. Nadie puede decir que no tiene capacidades. Y si está vivo, alguna voluntad debe tener. Ahora, cuando comienza a crecer de cero hacia allí en capacidades, hay gente que tenemos pocas capacidades. Acá, no hemos crecido muchas capacidades. Yo conozco gente que tiene unas capacidades terribles, enormes. Ejemplo, un hombre llamado Sansón. Sansón, por donde usted lo viera, hermana, si usted está soltera, búsquese en Sansón, póngale cuidado. Dice que su melena era, mejor dicho, la que no mataba, la dejaba turuleca. Era hermoso de parecer. O sea, ¿cómo era la melena?
¿Sí me hago entender? Y aparte de eso era un hombre bien cuadrado, no tenía esta figura redonda, sino... ¿Sí me hago entender? Aparte de eso era reconocido. Aparte de eso era de buena familia, porque el papá lo tenía como consentido. Lo que me diga mi hijo, lo hace. Que yo quiero a esa mujer, pues la buscó. Era caprichoso, era de buena familia. Y aparte de eso, lo que mejor tenía Sansón, ¿qué era? Que cuando venía sobre él el Espíritu Santo, se le multiplicaban las fuerzas. ¿Tenía de Dios? Sí, y había nacido con un propósito. ¿Cuál era el propósito de la vida de Sansón? Matar filisteos. Le sacaron los ojos, le quitaron la belleza física, porque a veces nos quitan la belleza física porque se le convierte en maldición, siendo la bendición de Dios. Me apartaron de mi familia porque mi papá me estaba consintiendo mucho. Todas las cosas se transformaron, pero al final, ¿cómo murió él? Matando filisteos. Él murió y Dios cumplió su propósito en él, pero murió sin gloria. Murió en medio de los procesos, fue limado en el desierto. Ahora, ¿por qué? Porque tenía muchas capacidades. Mire, hermano, si usted tiene un esposo feo, más feo que un carro por debajo, créame que usted no va a sufrir de celos. Usted dice, no hay otra tan temeraria que se meta, que se atreva. Pero hay personas que su aspecto, su sabiduría, su forma de ser, los meten en problemas. Se meten en problemas. Esa cautividad, esa forma de cautivar, esa forma de expresarse, esos billetes que de pronto tiene ese carro, que son de bendición, los pueden meter en problemas. Porque capacidades, hermanos, sin carácter, termina en dolor y en angustia. Hay personas que mientras no tuvieron trabajo pudieron ser fieles en su matrimonio, pudieron ser fieles en la iglesia, pudieron servir, pudieron honrar a padre y madre. Después se ganaron tres pesos y el papá comenzó a fastidiarle, la mamá comenzó a hacer la cuchita del pueblo y entonces se apartaron del orden, de esos imperativos que Dios dice, aunque sea más rico, aunque sea más estudiado, honre a padre y madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, imperativo. No lo puedo cambiar. Ahora, muchas capacidades sin el carácter, sin la voluntad de trabajada en Dios, hermano, es ir camino al dolor. Pero, si yo tengo cierta capacidad, con cierta voluntad, porque es que hay gente que dice, mire, de pronto nos creemos Caleb. ¿Se acuerda qué dijo Caleb hacia el final de sus días? Dijo, venga de acá, Josué. Cuando yo fui espía contigo, Moisés me dio ese monte. Démelo, que yo lo conquistaré. Sí, pero ahí están los filisteos. Yo lo conquistaré. Porque Dios me lo dio. 80 años tenía. Él tenía voluntad, determinación, sí. Las capacidades no eran muchas, porque tenía ¿cuántos años? 80 años. Pero ¿qué lo llevó a la conquista? Porque conquistó el monte de los Eteos. ¿Qué lo llevó a la conquista? La determinación, esa voluntad, mis hermanos. La vida está llena de gente con unos talentos terribles. Pero le dicen, te amaré para toda la vida. Y toda la vida fueron 6 años. O sea, cuente conmigo, yo voy a servirle al Señor y yo voy a dedicar mi vida a Él. Como dijo el apóstol Pablo, me desgastaré en Él. Y me desgasté en Él fue mientras tuvo el primer encontronazo con alguien en la iglesia. Hay gente que Dios le llamó y dijo, voy a levantarte como empresario para que sirvas en la obra, para que edifiquen la obra. Y apenas su corazón digo, no, a mí me parece mejor hacerlo de esta manera que como Dios ha dicho, y lo pinto como si fuera cosas de Dios, y se extravió del camino. Ahora, cuando yo tengo cierta capacidad y un poco, no que usted tenga la voluntad, mejor dicho, de los ángeles, de una obediencia
esto irrestricta, cierta voluntad, el Espíritu Santo comienza a ¿qué? A dirigir. El primer cuadro aquí, el uno es dirigir. ¿Qué es dirigir? ¿Se han visto ustedes cuando el maestro de orquesta comienza, ahora vamos a entrar por aquí con estos instrumentos, comienza a hacerle así, lo está dirigiendo, y si se le llega a caer la barbita, esto, sí, ¿qué pasa con la música? Sí. Imagínense que el señor sufra de Parkinson, discúlpeme si soy grosero, y comienza, ¿qué pasa con la orquesta? ¿Sí me voy a entender? Porque están siendo dirigidos constantemente y entonces el Espíritu Santo es como esa fuerza que los sostiene, pero constantemente está tratando con su corazón. Por ahí no es, por ahí no es, constantemente, porque es como un niño que no se puede dejar solo, porque tiene ciertas capacidades y se cree el Chayan Emilio de la cuadra. ¿Sí me hago entender? Tiene ciertas capacidades y cierta voluntad y tiene que ser dirigido constantemente como un profesor. Toma la mano al estudiante y dice bolita, palito, y ahí constantemente en el desierto, bolita, palito, y constantemente. ¿Y qué pasa, profe, cuando el chino cuando el estudiante no aprende a escribir? Tiene que repetir y tiene que repetir y repetir el año, y ahí sigue y va dando pasos. Pero ¿a qué precio? Constantemente va a ser dirigido. Y dirigir implica sacarlo de lo que está mal y llevarlo a lo que está bien. Y una vez cuando estoy andando bien, mi corazón se sale. Quiero tener mi propia voluntad con las capacidades del Señor. Y el Señor de alguna manera lo vuelve. No, así no es. Es como cuando a usted le borran la tarea. Eso es dirigir. Voy a dirigir su aprendizaje, voy a dirigir su vida, me voy a meter en ustedes y les voy a enseñar cómo es el perdón. Miren, uno de los problemas que tenemos nosotros en la actualidad, la iglesia, es que no tenemos perdón. ¿Sabe dónde aprende uno a perdonar? En la casa. Cuando un niño de 7 años es corregido por el papá y puede entender que es un proceso de formación, pero usted sabe que hay niños de 12 años que ya son más grandes que el papá porque se alimentan muy bien, y el papá ya no les puede corregir porque son más grandes, porque arman un berrinche, porque cualquier cosa puede suceder. Entonces, como no puede ser corregido, no entiende lo que es el perdón, porque la disciplina en sí mismo lleva a la reciprocidad del perdón. Yo acepto que Dios me está corrigiendo porque me ama, porque uno de los imperativos de la Biblia, axiomas no cambiantes de la Biblia es: Dios al que ama, disciplina y azota a aquel que toma por hijo. O sea que y sigue diciendo el texto, en su contexto dice: porque si los dejare sin disciplina, no serían hijos, sino bastardos. Entonces el papá que corrige al hijo lo hace como una expresión de amor, porque en fin y al cabo el papá va a pasar, o yo va en declive, pero el hijo va hacia el futuro, hacia una vida. Entonces, como yo no quiero que mi hijo sufra, ¿qué es lo que debo hacer? Corregirle. Pero eso necesita un corazón perdonador, que yo pueda perdonar a mi padre aún en sus desvaríos, en sus faltas de sabiduría, aún en las cosas que no hizo apropiadamente. ¿Dónde aprendo a perdonar? En la casa. Cuando yo aprendo a perdonar en la casa, porque ¿quién de ustedes no tuvo un hermanito que dejó las mechas? Que peleaban por un pan. Que a usted le dio un muñeco grande y le dio un muñeco pequeñito, y entonces se volvió la guerra mundial en medio de la casa. Porque a uno le dieron la pata y a otro le dieron la pechuga. Todos nos pasamos por eso, pero aprendemos a perdonar en el contexto del hogar.
Cuando yo no aprendo a perdonar en el contexto hogar, yo no voy a poder perdonar a un señor con el cual me casé, pero no es hermano mío. A una persona que unió mi vida a mí, que no voy a poder perdonar porque no tengo el contexto del perdón en mi corazón. Entonces, puedo tener capacidades y cierta voluntad, pero constantemente me va a llevar el Espíritu Santo en dirigir. Él va a ser el maestro que borra mi tarea y dice, vuelve a comenzar, vuelve a perdonar, vuelve a arrepentirte, hazlo nuevamente. Señor, pero yo ya debería ser un maestro, comienza de nuevo. ¿Por qué? Porque tus capacidades te están traicionando y tu voluntad es muy poca. Ahora, miren aquí en el segundo cuadro. La capacidad al máximo. Ayúdenme, pero la voluntad ¿cómo? En el segundo. Tengo muchas capacidades, Sansón, tengo muchas capacidades. Pero mi voluntad ¿cómo es? Poquita. No importa qué capacidades tenga. Te puede decir, dame ese monte que yo conquistaré. Con el primer eteo que sale acá, sale corriendo. Con la primera lluvia que haya el domingo en la tarde, no voy a ir a la iglesia. O por el primer trabajo que ocupó mucho tiempo y me cansé, ya me olvidé del Dios al cual adoro. Y es más, uno dice, pastor, no he ido a culto porque es que he estado como triste, como deprimido. O sea, hermano, la adoración no depende de eso. Todo lo contrario. Si necesita tu alma un refrigerio, deberías correr a la presencia de Dios. Este sí es el típico, el cristiano que no solamente necesita ser dirigido, sino guiado. Guiado, discúlpeme el término, son esas barras de guía que tienen para los niños cuando aprenden a caminar. Les colocan un aparato que se llama el caminador para que lo guíe, y si se va a caer, el caminador lo sostiene. Al ganado les colocan una manga. A los que van conduciendo, y ¿se ha visto usted algo que llaman unas barras de protección? ¿Para qué? Para que cuando usted quiera salirse, no se salga, pero constantemente va a sentir de que hay una acción de Dios que me dice, por ahí no es. Necesita ser guiado, pero yo quiero, pero yo hago, pero yo voy a hacer un montón de cosas. Por ahí no es. Porque no necesito tus capacidades, necesito más tu voluntad que tu capacidad. Señor, pero yo sé, pero yo hago, pero yo alcanzo, yo tengo la razón, yo tengo la fuerza, yo llevo 50 años en el Evangelio, yo. Capacidades. Y guiar implica proceso. Dios se da la tarea de guiar a sus hijos, hermano. Romanos 8:14, porque los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, Él se da la tarea de guiarnos. ¿Quién necesita más guía? ¿Alguien con muchas capacidades o alguien con pocas capacidades? ¿Usted qué me dice, profe? ¿Cuál da más guía? ¿El que tiene más capacidades o el que tiene menos? Mire, el que tiene más capacidades hay que contenerlo. Yo dirijo al que no tiene capacidades, le voy diciendo cómo hacer, palito, bolita, palito, bolita, palito, bolita, y le voy borrando y vuelvo a dirigirlo. Pero el que tiene muchas capacidades, usted no le ha puesto la plana y ya lo hizo hacia abajo, y se dobló así. ¿Sí me va a entender? O sea, va más allá, se extralimita, le pone condiciones a Dios, tiene las excusas perfectas. Siempre tiene la documentación perfecta y necesita ser guiado, ser motivado, quitarle las hojas que lo hacen ver grandote, imponente, floreciente, porque son como árboles que tienen mucho follaje, pero no llevan fruto, o su fruto no permanece. ¿Me llevan la idea? Ahora, cuando tengo mucha capacidad, y cuando tengo mucha voluntad, pero mi capacidad es poca, mi hermano, hay gente que no tiene muchas capacidades,
pero tienen una voluntad. Nosotros nos levantamos en iglesias donde había gente que no tenía estudios de arameo, lenguas griegas, la lengua de los caldeos, lenguas muertas, el hebreo, y los recursos que nosotros tenemos, traducciones simultáneas. Aquí podemos tener 500 estudios de la Biblia, comentarios de la Biblia, tenemos cualquier recurso. Nuestras generaciones pasadas no tuvieron eso, pero tenían una voluntad para el evangelismo, para la adoración, hermanos, para el arrepentimiento, para aceptar la voluntad de Dios, para congregarse, para hacer de los cultos de oración unos clamores terribles. De pronto no eran hombres eruditos en la palabra, de pronto no eran esos que cantaban como los ángeles llenos de talentos o llenos de doctrinas muy sofisticadas. No entendían qué era un canon, no entendían qué eran las confesiones, no entendían las tendencias dentro de la misma teología, no entendían de muchas cosas, pero tenían una voluntad, hermano, ahí que marcaron la vida del Evangelio. Mi hermano, las vigilias, la gente se iba, hermano, que fue pastor por allí en un pueblo, esas vigilias se acababa la noche y la gente no quería ir, ¿cierto? Dándole al pandero, o sea, una voluntad y con una sencillez de corazón, hermano, donde la presencia de Dios se dejaba ver. Que usted iba a ver quiénes eran los hermanos, de pronto no eran los doctores de la cuadra, de pronto no eran los ministros que descendía el fuego de Dios, pero eran unos hombres con una entrega, hermano, una voluntad en Dios, que uno dice, oye, pero ¿qué hay aquí? ¿Qué hay en esta atmósfera? ¿Qué hay? ¿Por qué suceden milagros? ¿Por qué Dios llama a los hijos a conversión? Porque si uno miraba testimonio, iba uno a predicar una noche y llegó uno solo de la familia. Al pasar el tiempo, estaban toda la familia. Oye, pero Dios, ¿cómo es de bueno con esta familia? Hermanos, tenían una voluntad de buscar de Dios, que no solamente iban a ser guiados y dirigidos, sino que el Espíritu Santo los apoyaba en lo que emprendían. Y meditaban en la palabra y todo lo que hacían prosperaba. ¿Por qué? Porque se miraba el apoyo del Espíritu Santo. Comenzaban a ser respaldados. ¿Pero por qué? Porque tenían una voluntad ferviente para las cosas de Dios. No se trata de muchas capacidades. A Sansón las capacidades lo extraviaron. Capacidades en Dios, bendito sea Dios por esas capacidades. Pero voluntad, hermano, en Dios es lo que hace que se mueva el Espíritu Santo. Voluntad. ¿Qué necesitamos? Colocar nuestra voluntad en la voluntad de Dios, en la obra de Dios. Voy a hacer que la obra de Dios en mí crezca. Voy a hacer que el Evangelio se extienda. Voy a hacer que su obra fluya a través de nuestro como canales. Ahí es donde usted ve que Dios comienza a apoyar las cosas. Dios comienza a que lo poco se vuelva mucho. Dios comienza a sanar la tierra. Esta nación necesita que la iglesia tenga voluntad en Dios para hacer la obra de Dios. No que nos seamos llenos de capacidades, sino que seamos hombres de Dios. Ahora, cuando yo tengo mucha voluntad y mucha capacidad, Dios es capaz de delegarme cosas. ¿Qué haría si el Señor te delegara cosas que valgan la pena hacer? ¿Qué haría? ¿El Señor puede contar contigo? Como con los apóstoles, los padres apostólicos, los apóstoles de Cristo. Dios les delegó la expansión del Evangelio. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Ya Pedro no comenzó a jugar con la sombra, ni a pedir transar con la sombra económicamente, sino a mostrar a Cristo a través de lo que sucedía con él. Dios a Pablo le guió a llevar el Evangelio a los gentiles. Dios a nosotros nos puede estar entregando esta ciudad, pero necesitamos todas nuestras capacidades y toda nuestra voluntad para que Dios coloque en nosotros sus propósitos. Dios no entrega cosas grandes a gente con voluntad pequeña. Mis hermanos, los hombres no se conocen en lo que dicen que van a hacer.
Los hombres se conocen en lo que hacen. Así en todo, en los negocios, en el matrimonio, en el ministerio. No es por lo que se dice, es por lo que se hace, porque para usted levantarse, para usted servir al Señor, para usted tener un corazón perdonador, para usted ser instrumento propicio en las manos de Dios, necesita que su voluntad esté subyugada a la voluntad de Dios. ¿Por qué el Dios de Elías, que hacía descender fuego del cielo, el Dios de Moisés, que abría el mar rojo, el Dios de Eliseo, que traía sanidad sobre las tierras, sobre las aguas, no se muestra hoy? Dios sigue siendo Dios, porque no puede delegar cosas grandes a voluntades pequeñas. ¿Cuántos han comenzado el camino del ministerio y yo voy a servir, pastor, yo quiero servir? ¿Cuántos han dicho, Señor, si tú me bendices, dedicaré mi vida a ti? Señor, si tú me das la oportunidad de casarme, voy a llevarlo hasta la puerta de los cielos a este señor o a esta señora. Señor, si tú permites que yo tenga una empresa, lo voy a colocar a sus pies. Hermano, mire, la voluntad fue así. Las capacidades en Dios nunca faltan, pero la voluntad nuestra es poca. Quiero terminar con esto porque ya no puedo seguir más. Capítulo 14 de Romanos 14, pero por favor la versión TLA, traducción lenguaje actual. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice la Reina Valera. Vamos a ver qué dice la TLA. ¿La tienen descargada? La nueva traducción viviente. Ok. Esto, 8:14. Romanos 8:14. Pues los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En la TLA dice, los que son hijos de Dios obedecen al Espíritu Santo. Si usted tiene la TLA, dice, los que son hijos de Dios obedecen al Espíritu Santo. Si no obedezco al Espíritu Santo, no importa que esta es la nueva traducción viviente. ¿La PDT la tienes? Bueno, la DHH dice, pues el Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar. ¿Cuándo confirmo yo de que soy hijo de Dios? Cuando la voluntad del Espíritu Santo se une a mi voluntad. Mientras tanto, puedo ser un hijo en rebelión. Incline su rostro, por favor. Padre, en el nombre de Cristo, te pido que mi voluntad sea subyugada a la voluntad de Dios y que esto alcance a mis hijos, a mis generaciones. Yo sé, Padre Santo, que las capacidades en ti no bastan. Necesito ser seducido y sometido a tu voluntad. Permite que yo pueda ser apoyado por el Espíritu Santo, respaldado por el Espíritu Santo, y que así como el delegatario del Rey, que seas tú aportando los recursos, los talentos, las oportunidades, todo cuanto necesitamos en ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Muchísimas gracias, Señor, muchísimas gracias. Amén y amén. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz. Amén. Tú que vas a comenzar tus estudios este nuevo semestre, que el Señor te bendiga, que te permita victoria.
victorias tempranas, que te dé la disciplina, que te dé la gracia para que todo sea de bendición. Tú que comienzas nuevos proyectos, te bendecimos. Que seas como saeta en manos de valiente. Que Dios te envíe, que cumplas propósitos en tus empresas, en tu salud, que veas victoria en el nombre de Cristo, que Dios te vea con agrado, que la misericordia de Dios se extienda sobre ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Si usted voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, lo puede hacer en ese lugar que se dispuso para eso, o por cualquiera de los medios virtuales que la iglesia ha dispuesto para tal fin. Dios me les bendiga. Amén. Salúdense en el amor del Señor.